mis estimados seguidores y lectores del espacio. Esto le pasa a Distractor en eltiempo.com y en YouTube. Yo soy Juancho Parada y tengo el día de hoy, ya saben, en este espacio de Radio Distractor, a invitados interesantísimos con historias interesantísimas. Y en este caso que abordamos pues el mes de la mujer, particularmente, ya saben todos, especialmente por la fecha de que se conmemora el 8M. Queríamos traer historias este año en la nueva temporada que reflejen muchísimo lo que es la historia de vida, historias que puedan dejar grandes lecciones, grandes aportes para la construcción del ser humano. Y el día de hoy, por esa razón, mi invitada es una mujer muy especial. Les hablo de Carolina Uribe. Ella acaba de lanzar su libro Soy un milagro. Y es una historia muy interesante porque frente al tema y las problemáticas que nos afectan hoy en día y quizás en los últimos años, no ha habido una respuesta frente a cómo lidiamos, no solamente a nivel, se habla del tema político, desde luego, del impacto social, pero digamos a nivel testimonial, ¿qué reflejo podemos tener o en este caso un punto de vista frente a cómo nos impacta, digamos, el consumo de sustancias psicoactivas y el efecto en nuestra vida personal? Pero no solo verlo desde luego con la perspectiva de tocar fondo, ¿cierto? Que es digamos, el relato usual, sino también de la manera como encontramos herramientas para salir adelante y recobrar y retomar nuestra vida desde otro punto de vista. De eso se trata, Soy un milagro, y quisiera que Carolina nos hablara de ello. Carolina, bienvenida a Radio Distractor, ¿cómo estás? Hola Juancho, buenos días. Bien, estoy muy bien. Muchas gracias. Muy feliz de estar acá en este espacio contigo. Qué bueno, Carolina, y pues estamos emocionados por conocer el libro Soy un milagro. ¿A qué milagro te refieres, Carolina? Ay Dios, bueno, pues muchos milagros han ocurrido en mi vida, pero en este relato básicamente hablo de el milagro de hoy, después de 13 años y 3 meses de haber salido de las garras del infierno, poderme mantener. Ese es el milagro. Entender que gracias a Dios, como lo concibamos, yo hoy puedo mantenerme y pensar que pase lo que pase, no me meto un pase. Está buenísimo ese eslogan. Sí, 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 me encanta. Genial. Bueno, vamos un poco hacia atrás. Cuéntanos un poco de tus orígenes, de tu hogar. Tú eres bogotana, ¿no? Yo soy bogotana, yo nací el 27 de noviembre de 1969. Estoy un poco cucha ya, la verdad. Eh, Nací en una familia privilegiada, en una familia en donde pues lo tuve todo a nivel material siempre. Eh, pero yo crecí rota, yo crecí sintiéndome como en el lugar equivocado. Eh, Tuve una abuela espectacular, la nena, ella es la mamá de mi papá, yo soy su nieta mayor y yo me considero su favorita. Entonces siempre estuve con ella teniendo como una vida que no era mi vida real en mi casa con mis papás. O sea, mis papás pues lo tenían todo de alguna manera, eh, pero de una manera un poco más sencilla que con mi abuela. Entonces yo, que la verdad confieso, crecí como muy superficial. Yo considero que yo era una persona bastante superficial, a la que le importaba mucho eh, esos temas que tenía con ella, como el chofer, el club. Entonces yo me sentía una reina privilegiada con eso, mientras que por dentro, de alguna manera, siempre me sentí en el lugar equivocado, yo no me sentí lo suficientemente amada en mi casa por mis papás. Sentí que mi hermano Marcelo como que me quitó como el puesto en cuanto al amor de mi papá.
Pero todo eso son como locuras de la cabeza, ¿no? Yo daba señales de ser una niña inconforme y qué lindo tener esta oportunidad de mandar ese mensaje a los papás, porque a veces hay personas que desde muy chiquitas lo que hacen es llamar la atención con pataletas, con mentiras, con irreverencias. Y generalmente lo que uno oye por ahí es como no le pare tantas bolas que lo que está haciendo es llamando la atención. Y justamente creo que hay que poner atención, porque yo indiscutiblemente lo que estaba gritando era como, ámenme, pónganme atención. La manera que estamos llevando no hace que yo me sienta tenida en cuenta o amada. Entonces, pero pues igual en esa época había como mucho desconocimiento, no había tantas herramientas de ayudas psicológicas. Por ejemplo, mi papá pensaba que pues uno chiquito pues no iba al psicólogo y yo creo que habría sido interesante si lo hubiera hecho. Ok, Eso pienso. bueno, ahora pasemos al hecho, bueno, seguro te tocó la década de los finales de los 70, comienzos de los 80. ¿Cómo era Sí. en ese caso cómo viviste esa época que desde luego para algunos, y desde luego hablándolo desde la situación más, digamos, no, natural posible, ¿no? Eh, estabas en Bogotá, estaba como esta movida musical, sonora, como de muchas sensaciones, ¿cierto? ¿Cómo llegas a empezar a relacionarte con las primeras sustancias? ¿Cómo fue ese panorama, digamos, como cultural y cómo empiezas a involucrarte con todo este fenómeno? Bueno, en esa época, o bueno, hay que decirlo, digamos, todavía existe un poco como el tema cultural alrededor del alcohol, ¿no? Como que el alcohol se utiliza para celebrar, el alcohol se utiliza para estar triste, para celebrar éxitos. Entonces, en mi casa, digamos, siempre había alcohol. Mi papá era una persona que todos los días llegaba del trabajo, pues después de estar cansado, estresado, llegaba a tomarse un trago. Él siempre fue una persona calmada, tranquila, aunque abusó del alcohol, pues era calmado y tranquilo. Y pues desde estas épocas ya existía el tema de las diferencias de la gente popular, la gente rechazada. Es un tema que ha existido toda la vida y yo me sentía una persona rechazada. Entonces, a mí lo que me pasa es que yo me descubro a unas niñas de mi colegio que en algún momento cuentan una aventura que tuvieron en vacaciones y descubrí que la aventura que ellas habían tenido era que se habían emborrachado. Entonces yo equivocadamente pensé lo que aún se piensa, y es que para ser feliz hay que tomarse un trago, o para poderse desinhibir, o para poder quitar la pena. Entonces lo que yo pensé en ese momento, a mis casi 13 años, o sea, muy chiquita, era que estas niñas eran felices ese día a causa del alcohol. Todo lo que yo pienso es, pues yo también me tengo que emborrachar, ya que yo lo que busco en la vida es amar y ser amada y sentirme feliz, entonces voy a emborrachar. Y hice una invitación a la casa de ella, una niña de mi curso, del otro salón, a que nos fuéramos a emborrachar. Entonces, si hoy hay desconocimiento frente al tema de tener alcohol en las casas donde hay menores de edad, pues en esa época mucho más. Y en la casa de ella pues había un bar. Y nosotras pues esculcamos el bar, nos tomamos lo que nos encontramos y yo debo decir que mi experiencia fue fatal, fue todo menos ser feliz. Me enlaguné y pues hoy sé que ese es un síntoma peligroso. En mi caso, lo que me estaba queriendo decir era que probablemente iba a tener problemas con el alcohol. Las fiestas de 15 años de la época, pues eran unas fiestas en donde siempre había como meseros que llevaban cócteles y bebidas alcohólicas a los niños, aunque hoy sigue pasando, pues en esa época era como con más auge
Y en estas fiestas yo empiezo a experimentar el no tener control del alcohol. Sí me desinhibo inicialmente, pero no puedo parar. Entonces yo siempre termino pues mal. Termino borracha, termino vomitándome, termino enlagunada, y pues eso ya son unas señales alarmantes. Pero pues había tanto desconocimiento en esa época como que no se puso atención. En la época de los 80 pues la música es algo también impresionante. Me toca Michael Jackson, me toca Menudo, me toca Madonna, y siempre alrededor de esto, pues hay fiesta. Y en la fiesta siempre hay alcohol. Entonces, digamos que yo crecí viendo como muy normal el tema del alcohol, aunque para mí no era normal, porque yo siempre terminaba mal. Yo siempre terminaba bastante mal. Y aunque en esa época también hay drogas, yo no conocí otras drogas en esa época. La verdad es que yo vengo a conocer otras drogas en los 90, no en los 80. Ok, y en ese orden de ideas, ¿cuál fue la primera sustancia psicoactiva fuera de, en este caso, pensémoslo de lo ilegal, por llamarlo de algún modo, Sí. o lo ilícito, pues, pensemos, no sé, marihuana, cocaína, ¿cómo fue ese inicio y qué sensaciones, digamos, te dejaba o qué puertas se te abrieron, digamos, en el sentido de, digamos, de novedad frente a este consumo? Yo lo primero que consumí fue cocaína. Yo consumí cocaína en un ambiente de fiesta, y mi primera sensación fue maravillosa. O sea, cuando yo consumí por primera vez, yo me sentí como la mujer biónica, por así decirlo. Sentí que se anestesió mi dolor y sentí que estaba encontrando un estilo de vida. Pero lo que me ocurre a mí es que desde el primer momento me queda, y lo digo entre comillas, gustando. Entonces empiezo a querer sentirme anestesiada con mucha frecuencia. Entonces yo rápidamente empiezo a consumir mucho, se me abre como el campo en donde descubro que también hay otras drogas. Generalmente las personas empiezan consumiendo marihuana, pero pues no. Yo empecé cocaína, pero no por elección, sino por lo que había en ese momento, en ese lugar. Después ya conozco la cocaína, después ya conozco pues las pepas, otras cosas, y pues se me abre un mundo como de sexo, alcohol, drogas, extremos, dependencia, porque pues yo tengo 19 años en ese momento y lo que quiero es la independencia, irme de mi casa, vivir sola. Pero como también empiezo a caer en esta pérdida de valores, también empiezo a robar, eh, empiezo a sufrir como rompimientos de relaciones, de amistades, porque pues la gente se aleja. Realmente las sustancias eh, casi siempre sacan lo peor de las personas. Entonces, pues yo me volvía una persona pesada. Entonces, pues se me empieza a cerrar como el mundo y ya no empiezo a ser tan bienvenida en las casas de las compañeras. Entonces empiezo a cambiar el tipo de personas con las que frecuento. Empiezo a juntarme con personas que abusan de lo mismo, del sexo, del alcohol, de las drogas, de la fiesta. Entonces, de la fiesta entre comillas también. Eh, Vivo una sobredosis, y ahí creo que es bien notorio que empieza este milagro, porque yo tuve una sobredosis eh, en una discoteca de la calle 82, en donde Wow. convulsiono muchas horas, convulsioné como por 4 horas, y no recibo ayuda de nadie, no recibo ayuda de ningún ser humano. Entonces, como yo siempre digo, yo no debería estar acá. Pues yo digamos, no correcto, sino lo normal en ese caso es que yo hubiera muerto de sobredosis,
porque pues no recibí ayuda médica, ni humana, ni nada. Entonces desde ahí yo siento aún más y con más fuerza hoy en día que Dios está diciéndome como, no, hay algo importante para hacer en la vida y me rescata, porque yo después de 4 horas de convulsionar, pues termino parándome y saliendo del lugar, eh, pero a seguir con lo mismo. Y empiezo a empeorar y a empeorar y a empeorar. Termino conociendo drogas muy fuertes, termino probando el bazuco. Y yo aquí quiero aclarar porque me ha pasado que la gente cuando oye que yo consumí bazuco se cierra un poco y dice, ah, no, pero pues es que bazuco, eso a nosotros nunca nos va a pasar. Pero a mí me gustaría que la gente supiera que el tusi, por ejemplo, yo hoy en día he decidido al tusi llamarlo bazuco rosado porque me parece que causa como una adicción similar a la del bazuco, ya que es muy, muy, muy adictivo. Entonces, pues ahí yo ya estoy en toda como la vivencia extrema de tener la adicción, la enfermedad totalmente detonada. Mi vida se vuelve un caos. Eh, yo no tengo carrera, no tengo profesión, no es que tuviera los super trabajos, y empiezo a fumar a costa de las cosas que tengo. Entonces empiezo a cambiar todo, a empeñar todo, a vender todo. Y en esa época, pues yo terminé con un colchón en el piso, o sea, perdiendo absolutamente todo lo que tengo. Entonces, pues es una caída libre. Claro que ahí en ese proceso han pasado un resto de años, pero pues en esos años todo lo que ocurre es lo que te digo. Aunque estuve en fiestas, en conciertos, en discotecas, hubo sonrisas, hubo carcajadas, pues lo que había generalmente era como mucho dolor, ¿no? Como mucho sufrimiento. Es lo que esconde una persona que está consumiendo. Siento que lo que tiene por dentro es mucho roto. Ajá. Y eso es justamente, digamos, como me has mencionado, hay un punto de inflexión, la sobredosis, y luego de pronto sigues en ese proceso en donde se combinan varios factores, ¿no? Cuando, más allá de hablar del fondo, es, y que tenías personas que estaban contigo para la fiesta y para disfrutar, pero cuando se trata de darse cuenta que estabas ya en un punto complejo, ¿quién te apoyó? ¿Quién fue tu luz para empezar como primero a abrir los ojos a la realidad y a comenzar a darle un vuelco a todo eso? Justamente en ese momento, cuando yo todo lo pierdo, que quedo con el colchón en el piso, es como una alarma para la familia por parte de mi papá. Digamos que ahí se presentan como los tíos y me ofrecen una ayuda, dejando en claro que la única ayuda que me pueden brindar es un tratamiento de rehabilitación. Entonces ahí es cuando por primera vez yo llego a una institución, pues a un centro de rehabilitación en Medellín, y ahí hago un proceso en donde puedo estar bien un tiempo. Estoy bien un año larguito, pero vuelvo a recaer. Eh, en esa recaída otra vez aparece mi mejor amiga ofreciéndome, sin saber que yo estoy tan mal, ¿no? Ella aparece a ofrecerme ayuda de alguna manera. Yo estoy en otro país, estoy en Panamá estuve en la cárcel, estuve un mes en la cárcel, casi me deportan, finalmente vuelvo a Colombia, y es cuando ella me dice como, venga, pero pues quédese en mi casa, consiga un trabajo, aquí se puede quedar, pero yo estoy tan mal que lo que hago es volver a consumir drogas súper fuertes. Entonces ella al darse cuenta me dice como no, si usted no busca ayuda profesional, pues no puede seguir en mi casa. Y la enfermedad es tan grave que yo siento que yo lo puedo controlar, que yo no necesito ninguna ayuda, que todo el mundo está loco, que todo el mundo está en mi contra, que la gente no entiende que yo lo puedo controlar. Y termino pues empeorando, empeorando, empeorando hasta que termino en la calle. Termino viviendo en la calle durante 7 meses, en donde
en el proceso de vivir en la calle también pasan milagros y es que me encuentro a una señora amiga de mi familia que me hace una invitación a participar en un retiro espiritual. Y ahí eso pasa hace 14 años y medio. Yo asisto a ese retiro espiritual donde me encuentro con personas increíbles que me apoyan, que me llevan a un centro de rehabilitación, que me dan como otra oportunidad, ¿no? Pero yo vuelvo y recaigo. Esa recaída fue chiquita, chiquita por así decirlo. Consumí una noche, pero quedé tan mal que me tocó volver al centro de rehabilitación. Y ahí ya han pasado 13 años y 3 meses donde finalmente entendí pues que esto es un día a la vez, esto en realidad es una enfermedad incurable, de verdad se necesita mucha ayuda profesional, espiritual, red de apoyo, etcétera, y se necesita mucha voluntad, se necesita proceso de perdón, se necesita proceso de humildad, entender que de alguna manera yo no soy la víctima más grave, que las víctimas más graves son las personas que están alrededor y empezar todo este proceso. Ok. Y en este caso, bueno, para empezar como a centrarnos ya en la publicación, supongo que ya después de recibir ayuda y empezar como como a reelaborarte, pues llamarlo así, ¿cómo surge la idea del libro? La idea del libro surge a partir de este retiro espiritual, que es un retiro testimonial. Entonces, como estas mujeres empiezan a ver el milagro de Dios, entonces me empiezan a invitar a que yo cuente mi historia. Yo muy nerviosa, bueno, pues también participo de las reuniones de Narcóticos Anónimos, que básicamente también son hablar. Entonces empiezo a darme cuenta, por un lado, que tengo facilidad para hablar en público, cosa que yo no sabía porque yo era una persona como con pánico escénico, tímida, insegura. Y cuando empiezo a hablar y a darme cuenta que vienen como unas ideas a mi cabeza y puedo hablar y contar muchas cosas, entonces la gente empieza a decirme como, ¿por qué no escribes un libro? Y yo siempre como, sí, 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 hay que escribir un libro un día de estos. Y la gente insiste, ¿por qué no escribes un libro? Escribe un libro. Tuve 2 intentos de escribir el libro, pero pues finalmente no avancé. Hasta el año pasado, cuando Ricardo Lozano me invita a su podcast que se llama Desde las entrañas. Cuando conversamos antes de la grabación, él también me dice de pronto, oye, pero es que tú deberías escribir un libro. Entonces le dije, pues todo el mundo lo dice, pero pues sí, debería escribir un libro, pero pues yo no soy esa persona que se va a sentar a escribir. Y él me dice, lo que pasa es que los libros escritos a 4 manos también existen. Entonces, tú puedes conseguir una persona que escriba, a la que tú le cuentes la historia y así, pues, sacas tu libro. Y él me anima y me dice, sácalo. El año entrante es la feria del libro, sería muy chévere que pudieras tenerlo ahí. Y yo me entusiasmé y en la grabación, que fue minutos después, cuando hablamos del tema, yo estoy tan ilusionada y tan convencida que hablo de eso. Entonces digo, bueno, próximamente esperen mi libro, sin saber lo que estoy diciendo. Cuando sale el podcast, entonces la gente empieza a escribirme y a decirme, ¿qué hubo? Bueno, y entonces lo del libro, ¿para cuándo? Esperamos tu libro. Y yo empecé a decir, Dios mío, me metí en la grande, yo no puedo ser tan irresponsable de quedarle mal a las personas. Yo en redes conocí a una mujer maravillosa que se llama Carolina Ackerman, que escribe, entonces la contacté, le dije, mira, yo quiero que tú me escribas mi libro, que trabajemos juntas, hay un problema, yo no tengo plata, y ella se unió, ella como que me compró la idea de una y me dijo, hagámoslo, lancémonos, la plata saldrá de algún lado, y bueno, gracias a Carolina tenemos libro. Genial. Y desde el momento en el que ya ves el libro en tus manos y puedes ver contada tu historia,
¿Cómo ha sido esa experiencia de tener tu libro bajo el brazo y llevarlo a diferentes escenarios? ¿Cuál es la reacción? No, pues ha sido muy impresionante. Estoy viviendo esa experiencia. El libro lo lancé hasta el 27 de febrero, o sea, está recién nacido y pues ha sido muy lindo porque pues como también yo he ido por las redes y por los grupos contando la historia y pues ya mucha gente desde hace mucho tiempo pues me conoce o me tiene en la mira, entonces se ha animado a tener el libro y pues yo me siento muy afortunada, me siento bendecida, siento que el libro salió muy bien, porque salió, no salió en donde, o sea, no es un libro en donde yo muestre el mundo de la adicción desde un punto amarillista, tampoco me pinto como una víctima y tampoco es un libro moralista. Entonces, estoy feliz con el producto final. Para el producto final, pues tuvo que intervenir otras personas, apareció Fernando Nieto Solórzano, un hombre maravilloso, muy culto, que sabe mucho de esto, y él le dio un vuelco a ese material y lo dejó en lo que es el libro hoy, que me tiene muy feliz, que está empezando a abrir puertas. Más que yo quiera volverme una persona famosa, yo quiero este mensaje llegue a todos los rincones. Entonces también gracias a ti por interesarte en hacer esto. Yo lo que quiero es hacer prevención. Me he encontrado, pues obviamente, con personas que les interesa como la historia de guerra, ¿no? Pero Ajá. yo estoy es como diciendo, no, la historia de guerra no es lo importante, porque historias de guerra todo el mundo tiene. O sea, lo importante es hacer prevención, que la gente no crea que esto es un juego. Justamente por eso el nombre, ¿no? Soy un milagro. Los milagros son cosas extremas, no son cosas que le pasen a todo el mundo. Es triste porque hay gente muy valiosa, había gente muy valiosa que ya no está. Entonces, lo que yo quiero es eso, más que la gente conozca una historia dura, difícil, de dolor, de lo que sea, hacer prevención y que la gente diga, Dios mío, yo no quiero que me pase, que entienda que esto no es un tema de me meto en lo que sea y me agarro de la mano de Dios y me salvo, porque pues no es así. Ok, Carolina, pues ya terminando este ratico porque estamos fascinados escuchando tu historia y lo impresionante de llegar y poder contarla. ¿Cómo conseguimos el libro? ¿Dónde lo vas a promocionar? ¿Dónde vas a estar para que la gente te pueda escuchar en vivo o usar redes sociales? ¿Cómo funciona el contacto contigo para esto? Sí, mira, para tener el libro lo pueden conseguir contactándose directamente conmigo a mi WhatsApp, a mi teléfono, que es 316-341-7361. Estoy en Facebook como Carolina Uribe Guerrero y estoy en Instagram como Carolina Uribe 69. También estoy en TikTok, no sé cómo aparezco en TikTok, pero pues Carolina Uribe Lobo Guerrero y conmigo lo pueden conseguir. El libro está costando 75.000 pesos más el envío, lo podemos enviar a cualquier parte del país y para las personas que están fuera del país, pues lo pueden adquirir en PDF. Súper, y se contactan contigo por redes. Se contactan conmigo por redes, a mi WhatsApp, como mejor les parezca. Buenísimo, Carolina, pues estamos contentísimos de haberte escuchado el día de hoy. Es un testimonio. Habrá testimonios que lo cuentes desde otras perspectivas, pero de todas maneras, en este caso en particular, entendiendo el objetivo del libro, es para aquellas personas que de pronto estén atravesando un tema parecido y que de pronto quiera ver en esto un reflejo de cómo sobrellevarlo, pues tenemos el libro Soy un Milagro de Carolina Uribe que les puede servir no solo como reflejo obviamente, de esa guerra que tú nos mencionas, sino también de que pueda existir algo que te cambie la perspectiva y puedas volver a empezar. Carolina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en el podcast en Radio Distractor.
Muchísimas gracias a ti, gracias a todos. Y bueno, cualquier cosa, aquí estamos. De verdad, gracias por interesarte y ayudar a propagar este mensaje. Buenísimo, pues ya saben entonces, Carolina Uribe Lobo Guerrero, autora de Soy un Milagro, que ya empieza a hacer su recorrido, acaba de lanzarse a nivel nacional y va a estar seguramente dando sorpresas en diferentes recorridos en la capital, en Bogotá y en otros espacios, ojalá del país. Entonces, ese era nuestro mensaje el día de hoy. Con ustedes estuvo Juancho Parada y ya queda aquí el testimonio de Carolina y vamos a tener sus redes sociales también en nuestra publicación en eltiempo.com en Esto le pasa a Distractor para que conozcan un poco más de quién es ella y sepan cómo conocer y adquirir su publicación. A ustedes por escucharnos, muchísimas gracias y nos encontraremos en una próxima edición con un nuevo invitado en la nueva temporada 2025 de Radio Distractor. Muchísimas gracias y que tengan un espectacular día. Gracias.